Muy bien. Eh, Vamos a continuar viendo acerca algunas características de lo que son los triángulos, ¿ya? Por ejemplo, acá nos muestra triángulos, semejanzas y congruencias. Triángulo es un polígono que consta de 3 lados y 3 ángulos. Podemos observar que los puntos que unen las rectas se llaman vértices y se representan con letras mayúsculas. Luego las rectas, las líneas, los lados, se representan con letras minúsculas y bueno, son los lados. Y los ángulos, en la mayoría de los casos, se representan con letras griegas, alfa, beta. Muy bien. Esas son algunas características, ¿no? Porque son los triángulos. Vamos a ver su clasificación. En su clasificación de los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Bueno, tenemos diferentes triángulos que los vamos a ir llamando, depende a sus lados, ¿no? Y de otro a sus ángulos. Tipos de triángulos según sus lados. La primera característica, que son según los lados. Triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus 3 lados iguales. Equilátero, vamos a ver, de equilátero, de equilibrio, nos vamos a acordar que tienen que ser iguales para que sea equilátero. Triángulo isósceles, que es el segundo, ya, su nombre nos dice, es aquel triángulo que tiene 2 lados iguales y uno diferente. Bueno, en el isósceles podemos ver su nombre, que nos da una característica de que es un triángulo alto. Ya nos acordar de isósceles. Y triángulo escaleno. Escaleno es aquel triángulo que tiene sus 3 lados diferentes, de escalera, ¿no? Bueno, eso son el último, es que todos son diferentes, ninguno es igual. Vamos a observar. Entonces, bueno, yo le he estirado un poquito, correspondería a, sí, correcto, correspondería así, ¿ya? Porque tienen que ser los 3 lados iguales acá. Podemos observar que tienen 3 medidas que son iguales. Entonces, yo puedo observar que estos 3 lados tienen la misma medida. Ya estamos viendo los triángulos clasificados por sus lados. Entonces tienen la misma medida. Por eso se llaman equiláteros, como un equilibrio entre los 3. No puede ser ninguno más, ninguno menos. ¿Ya? A ver, vamos a ver el otro triángulo que es isósceles. El otro triángulo, observo que 2 lados simplemente son iguales. Es más alto, podría decir. Y un lado pequeño, un lado diferente. O podría ser también a la inversa. Un lado podría ser más grande y 2 podrían ser pequeños también, correspondería. Entonces simplemente la característica es que 2 de sus lados son iguales y uno es diferente. Por eso dice AA y el otro nos muestra con una medición B. ¿Ya? Vamos entonces acá. Y el escaleno, puedo observar que sus 3 lados son diferentes. Tienen distintas medidas.
lado es igual al otro. Eso corresponde a lo que es triángulo escaleno. A ver, vamos a muy bien. A ver acá. Ahora vamos a ver los triángulos, tipo de triángulos según los ángulos. Ya hemos visto según los lados, nos corresponde ver según sus ángulos. Acá puedo ver que me dice triángulo rectángulo. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto. Nosotros sabemos lo que es un ángulo recto. Y dos ángulos agudos. Ya, entonces está fácil de reconocer. Triángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene sus tres lados agudos, sus tres ángulos agudos. Acutángulo, que son agudos los tres ángulos. Triángulo obsángulo, que es el triángulo que tiene ángulos, que tiene un ángulo obtuso, perdón, tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ya, entonces vamos a ver en ejemplos. Gráficamente, tengo acá un triángulo rectángulo. Me dice que debo tener lo que es un ángulo recto. Sabemos que el ángulo recto mide 90 grados. Y los otros dos ángulos tienen que ser agudos, o sea, menos de 90 grados. También puedo observar esta forma. Acá. Esto es un rectángulo. Entonces, podemos observar que de un triángulo rectángulo voy a anular esto y automáticamente construyo acá, tengo 90 grados, ángulo recto, y dos ángulos agudos, ¿no? De un rectángulo he convertido en un triángulo. Eso también, bueno, con esa lógica también podrías reconocer, ¿no? Siempre que uno sea recto. A ver. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que es actángulo. El actángulo me dice que son los tres agudos. Tienen que ser los tres menos de 90 grados. No puede ser menor a 90, menor a 90. Y es sencillo de realizar, no va a ser complicado. Casi todos los triángulos tienen ya sus, que serían sus ángulos, que serían agudos. Acá veo todos que son menores a 90 grados, ¿no? Y así podemos ir viendo. En su clasificación hay otro triángulo que es, a ver, acá, ya, obtusángulo, simplemente un lado es mayor a 90 grados y es fácil, es más abierto la construcción de este triángulo. Puedo observar que el ángulo de abajo tiene más de 90 grados, ¿no? Y estos son ángulos agudos. Puedo hacerlo de diferente forma, ¿no? Siempre uno más abierto, ¿ya? Y esos tres. Rectángulo está fácil de recordar, actángulo, obtusángulo, ¿ya? Entonces, eso simplemente, ya, muy bien.
A ver, vamos a ver algunas características más de los triángulos. Ya en la anterior ya habíamos visto la característica de los triángulos semejantes. Vamos a ver ahora su razón más. Triángulos semejantes. Los triángulos semejantes tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Ya sabemos. Es decir, que sus ángulos corresponden, son iguales y medidas de sus lados son proporcionales, ¿no? Proporción. Los triángulos ABC y ABC son semejantes, denotando que ABC es semejante a ABC si cumplen dos condiciones siguientes. Los ángulos deben ser iguales en la comparación de los puntos. Por ejemplo, a ver, acá. Este ángulo debe ser igual acá. Yo más o menos veo 90 grados. Acá este igual, este es un ángulo. Y este también de acá, los grados tienen que ser la misma medida para que puedan ser semejantes. Los lados correspondientes homólogos son proporcionales. Simplemente nos dice esto. Esta A es correspondiente aquí. Miren, aquí está mi medida y la otra medida acá. B por la medida B. Y C por la medida C. Esta es una razón. El valor se llama razón de semejanza. Vamos a ver algunas características más de semejanza. Demostramos que dos triángulos dibujados son triángulos semejantes. Lo que nos está pidiendo es que sean triángulos semejantes. ¿Ya? Entonces está sencillo. Simplemente yo debo comparar, me dan acá un triángulo, nos vamos a concentrar simplemente en los triángulos, y me dan acá el otro triángulo con sus medidas. Acá uno ya me dan las medidas, cuántos grados tiene, cuánto es la longitud de sus lados. Entonces lo único que yo tengo que hacer es ver si corresponde. Uno es ver que tengan los mismos ángulos. A ver, vamos a observar. Aquí tiene 40 grados y aquí tiene 40. Aquí tiene 90, es un ángulo recto, y acá también tiene 50, 50. Muy bien, la primera regla es que sus ángulos sean iguales. Entonces los ángulos son iguales. Es correcto. Lo segundo es que sus lados sean proporcionales. Entonces voy a hacer la comparación. Aquí tengo este lado es 4, ¿no? Este lado es 4. Y este lado del otro triángulo es 12. Entonces puedo colocar, el mayor voy a poner encima 12 y el otro es 4. Correcto. Ahora me voy a fijar a otro lado. Puedo fijarme este de acá para no ir de atrás adelante. Este es 15. 15. El otro es 5. 5. ¿Ya? El otro de abajo sería 9 del grande. El pequeño es 3. Entonces tengo una razón. La razón es de cuánto en cuánto va saltando o aumentando el tamaño. Podría ser. Entonces de acá veo del 1 al 15, veo que va triplicando. 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. 3 por 3. Este triángulo es 3 veces mayor a este otro. Bueno, menor a ese otro. Este sería mayor al otro, ¿no? Hablando bien. Muy bien. Entonces, simplemente eso es. Esta es la verificación. El ver si es proporcional, en este caso en 3 veces. Y la otra regla era ver que los ángulos sean iguales.
Y eso es todo. No es difícil, no es complicado. Simplemente es observación. Geometría es observación, análisis. Ya, vamos con otro ejemplo. A ver, a ver, a ver. Acá. Acá podemos observar que tenemos, bueno, nos pide demostración de dos triángulos dibujados son semejantes. Ya, muy bien. Entonces vamos a trabajar. Primero vamos a igualar lo que son los ángulos. Aquí tengo, bueno, puede ser, no, es diferente. Aquí tengo 40, 40 grados. 90, 90 grados. 50, 50 grados. He confirmado que la primera condición, el primer requisito para que sean semejantes, ya se ha cumplido. El segundo es tener proporcionalidad en lo que es sus lados. Entonces vamos observando. A ver, la del grande primero voy a hacer. Acá tengo 10. Voy a colocar acá. Acá tengo 5. Bueno, 5. Otro lado. Este lado es 8. Lo estoy colocando 8. Y este lado observo que me da 4. Y el último, 6 y 3. Y observo la razón. Me dice que acá 5 es, bueno, el doble es 10 de 5. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Veo que es el doble. Mi razón es el doble que va realizando. Entonces, este triángulo sería el doble del otro. ¿Ya? Y así simplemente estoy confirmando que son triángulos semejantes o demostrando también, ¿no? Que son triángulos semejantes a ambos. Y es fácil, así de sencillo se realiza lo que es la verificación, ¿no? De las dos condiciones que nos piden ambos. Ahora vamos a borrar. Tac. Ya. Eh, triángulos congruentes. Congruentes quiere decir que son idénticos. Idénticos. Entonces vamos a observar diferentes características también de los congruentes, ¿no? Que ya lo estamos haciendo con ejercicios más. Los triángulos son congruentes cuando sus lados correspondientes tienen la misma longitud y sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. O sea, ambos. Ángulos y lados tienen que ser iguales de ambos triángulos. Los triángulos ABC y A', B', C' son congruentes denotando sí. Y aquí tengo los casos que hemos visto en la anterior clase. Si el lado, los tres lados tienen los tres lados iguales. Caso lado, ángulo, lado, ángulo, lado, tienen dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos, ¿no? O sea, si son dos lados son iguales y un ángulo, nada más. Eso se refiere. Y el caso 3, si dos ángulos son iguales y un lado. Nos dice, ¿no? Un ángulo, un lado y un ángulo. Si son iguales también. Entonces el caso 1, ¿no? Si los tres lados son iguales al otro triángulo, solamente se cumple lados. En el caso 2, lado, ángulo, lado, dos lados simplemente tengo que fijarme y me tengo que fijar si los grados de este ángulo, en este caso C nos dice como vértice, es igual. Y en este caso, dos ángulos y un lado. En estas tres confirmaciones puedo ver
que son congruentes. Los triángulos que nos piden. A ver, vamos a observar acá. Ya. Demostramos que los dos triángulos dibujados son congruentes. En el caso 1, lado, lado, lado. Vamos a ver que sus tres lados son iguales. Acá veo 12, acá veo 12, aquí veo 15 y aquí veo 15. Aquí veo 10 y aquí veo 10. Entonces, puedo deducir que si sus tres lados son iguales, es un triángulo congruente o son triángulos congruentes. ¿Ya? Solo así de sencillo. A ver, vamos con este otro. Demostramos que los triángulos dibujados son triángulos congruentes con el segundo caso. Es lo mismo, me parece que es el mismo ejemplo, 9, 15. No, es diferente. Ya, acá observo lado, ángulo, lado. Entonces lo que me dice que simplemente yo debo observar dos lados. A ver este lado que es 9 y el otro lado que es 15. Hasta aquí está cumpliendo. Y el otro es que entre estos dos lados que yo he verificado, el ángulo sea el mismo, 90-90. Entonces estoy confirmando que son congruentes. Vamos con otro. En este caso, demostramos que los dos triángulos dibujados son triángulos congruentes. Nuevamente nos está pidiendo, pero con el otro método que nos dice ángulo, lado, ángulo. Acá puedo observar que observo un ángulo 35-35. El lado, que es 20-20, el mismo tengo que realizar. Y el ángulo también, ¿no? Entre los ángulos, el lado, que sería 55. Y observo que son iguales, entonces son congruentes. ¿Ya? Acá. Vamos con algunos ejercicios. Utilizando alguno de los criterios de semejanza de demuestra que las siguientes parejas de triángulos son semejantes. Entonces acá podemos observar lo siguiente. Puedo ver, vamos a trabajar primero con el ejemplo, con el ejercicio A. ¿Ya? ¿Quién me puede decir qué se está midiendo acá? ¿Qué están comparando en acá? ¿Qué observo que hay de información entre los dos triángulos para ver si son, en este caso, semejantes? No son congruentes, no son iguales, ninguno de los tres casos, no son del mismo tamaño. Estamos viendo el caso simplemente de lo que es semejanza en estos ejercicios. ¿Qué decía para que sean semejantes? ¿Qué tenían que tener? Tenían que tener los mismos ángulos. Podemos observar que acá tiene 48 grados, 48. El otro tiene 88 y 88. Entonces, estaríamos realizando lo que es la primera regla. Bueno, el otro ángulo obviamente va a ser el mismo, ya que los dos corresponden al mismo. Entonces, si son congruentes, tendríamos que medir lo que son los lados, que más o menos parece la congruencia de lados. Se puede verificar de ángulos, no se puede porque no tengo una medida en sí correspondiente. A ver, vamos a observar entre este ya está más lógico.
que nos están dando un lado recto, un ángulo recto y un ángulo recto. Esos dos son triángulos rectángulos. Están muy semejantes. 1.25, 2.25, 2.1, 3.78. Puedo observar a plena vista también que son triángulos que son semejantes. Aquí, pero en la medida no se puede duplicar. 1.25 no puedo duplicar a 2.25. No corresponde en la medida. El doble de 1.25 sería 2.50. En cambio acá corresponde el ejercicio B, corresponde, porque miren que acá tengo 1.25. La mitad de 1.5, el doble de 1.5 es 3. Si duplico 1.75, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3.5. Entonces, este sí es un triángulo semejante porque me está dando las condiciones, las medidas para yo duplicarlas. Y al ser una proporcionalidad, es correcto. Es correcto. A ver, acá los grados, acá no me da tampoco las medidas, simplemente me está dando un grado como medida de semejanza, pero no puedo realizar. La proporcionalidad es parte de confirmar mi semejanza con otro triángulo. El único ejercicio que yo puedo confirmar sería este de acá. Este no corresponde en las medidas, no corresponde. El doble de 2.1 sería 4.2, que no corresponde a 3.78. Por eso no corresponde a proporcionalidad. En este caso no me da medidas, no me da distancias de dos lados, entonces no puedo confirmar. Y en este otro lado tampoco. Y en acá no me da los ángulos, pero se nota que están idénticos los ángulos interiores de los tres. No tengo variación, ¿no? Por eso puedo simplemente con las medidas confirmar. Muy bien. A ver, vamos a dejar de grabar.